ustedes el día de hoy y hoy quiero concluir la serie esta que siempre hacemos en agosto, que se llama Historias antes de ir a la cama o Historias para dormir. Y el pensamiento detrás de esta serie es que ellas vinieron porque hace muchos años fui a visitar a mi mamá y fui a casa y simplemente empecé a mirar en la casa y abrí puertas y fui de regreso a mi cuarto y era divertido porque mi mamá y mi papá no cambiaron nada. Siempre que regresábamos encontrábamos todo igual. Cuando yo regresaba a casa era como regresar en el tiempo también porque todo estaba ya desde que el tiempo que estaba en la secundaria. Y una de las veces que fui y regresé a visitar, vi un libro, ese libro, ese libro era el libro que mi mamá y mi papá leían para nosotros. Y le dije a mi mamá, ¿puedo quedarme con el libro? Y yo tenía que preguntarle porque mi mamá regalaba todo y si alguien se lo pedía lo iba a regalar y ella dijo que sí y me lo traje a la casa y estuvo siempre ahí en una mueble en mi casa. Pero este libro me trae mucha nostalgia, me regresa a mi infancia y de hecho a veces cuando leo las historias de la Biblia tengo una foto en mi mente de este libro. Estos tiempos en los tiempos en los que los papás o los abuelos pasan leyéndole a los hijos sobre la Biblia son momentos poderosos. Y quiero animarlos a que le lean ¿cómo es que es? Historias espirituales, historias de la Biblia a sus hijos y a sus nietos. Háblenles de su caminar con el Señor, porque esto cambia, eso tiene una gran influencia, eso se convierte como en una base, un fundamento para sus vidas. Pero la parte divertida es que estas historias son tan familiares y hay muchas verdades maravillosas en estas historias. Y hoy vamos a concluir esta serie mirando a un personaje muy familiar que se llama Zaqueo en el Nuevo Testamento. Zaqueo, muchos de ustedes saben, conocen la historia e incluso saben una canción. Recuerdan la canción y si empiezan a cantarla, no se les va a salir está en nuestra cabeza. Y cantamos la canción de Zaqueo, un hombre pequeñito. En el primer servicio, antes de que empezamos, tenemos aquí en la iglesia muchos hermanos que son de necesidades especiales y vienen aquí y los amo. Ellos tienen un lugar especial en mi corazón. Y una de nuestras niñas que tiene necesidades especiales se llama Chastity y ella siempre viene todos los domingos y me pide que ore por ella y yo oro por ella y luego ella ora por mí. Y siempre me pregunta, ¿de qué vas a hablar esta mañana? ¿De qué es el sermón? Y le dije, voy a hablar de Zaqueo. Y ella enseguida empezó a cantar y cantó toda la canción para mí. Y en el servicio de las 9:30, cuando yo dije eso, ella la cantó. Todo el mundo en el primer servicio escuchó a Chastity cantando esa canción. Conocemos esta historia, es una historia fascinante acerca de este hombre interesante que se encuentra en Lucas 19. Vamos a Lucas 19. Y vamos, para saber el contexto, vamos al capítulo 18:35, porque en el verso 35 Jesús está en las afueras de Jericó. Jericó es donde se encuentra Zaqueo, pero la historia empieza en las afueras de Jericó porque las cosas empiezan a
a formar ahí los eventos sucediendo. Entonces vamos a empezar con capítulo 18, 35. Entonces Jesús está llegando a Jericó. Aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello. Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces reconocemos que cuando Jesús caminaba hacia Jericó, ya había una multitud esperándolo. Jesús estaba en la parte alta de su ministerio, ya la gente sabía quién era, él ha sanado a muchos enfermos, muchos de ellos están ahí, o sea, esperando que él haga un milagro cuando ellos están ahí para poder ser testigos del milagro. Entonces había mucha gente que ya lo estaba siguiendo y esperando. Entonces el ciego escucha todo el ruido y dice, ¿quién? Y dice, y los que iban delante, entonces gritó diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendieron para que se callara. Pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran. Y cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y él dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús entonces le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Entonces, Jesús está entrando a Jericó, hay mucha gente, hay una multitud, todos están esperando que Jesús haga un milagro. Y de repente este ciego, y Jesús lo sana y lo ven. Entonces todos están emocionados, el ciego que ya acaba de recibir la vista, le está gritando, está adorando a Dios, glorificando a Dios. Yo puedo ver que la cantidad de gente alrededor creció, o sea, más gente se unió a la multitud. Entonces, hay mucha gente que va antes de Jesús, cuando él está entrando a Jericó, y le estaban diciendo, mira, el Señor acaba de sanar a alguien, ahorita mismo, allí. Entonces, claro, mucha más gente quieren ver a Jesús y ver si va a hacer otro milagro. Y hay como una procesión, la gente está alineada en las calles esperando por Jesús para que pase, esperando que ellos van a estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado para presenciar un milagro. Y a medida que las multitudes crecen, la Biblia nos dice de un hombre llamado Zaqueo en el capítulo 19. Entonces en el versículo 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí hay una historia con la que somos muy familiares, pero vamos a mirar qué fue lo que sucedió. La multitud empieza a crecer y de repente hay una procesión. Y Jesús viene a Jericó y a medida que
el ruido crece. Este hombre llamado Zaqueo escucha y quizás oye que Jesús viene y es curioso y quiere ver quién es Jesús. Entonces Zaqueo trata de meterse entre la multitud. Y es interesante que el nombre Zaqueo significa puro, significa justo, pero Zaquías pero a medida que Zaquías, que era puro y justo, trata de meterse en la multitud, pero la multitud no lo dejaba. Y si ustedes han estado en un lugar así lleno de gente, ustedes saben lo difícil que es, porque ya tú te quedaste ahí, uno aparta su puesto y uno no quiere que nadie se meta. Y de repente tú dejas meter a alguien si ese alguien es más pequeño que tú, porque ellos no tapan tu vista. Pero Zaquías era pequeño. Entonces quizás Zaquías piensa que va a poder meterse entre la multitud y llegar al frente. Pero la escritura también nos dice que él era un recolector de impuestos y era rico. Y eso no es lo mismo que trabajar en la agencia que recoge los impuestos aquí o en nuestros países. Es diferente porque allá en Israel significaba que esta persona había vendido, como quien dice, su lealtad a otro país, porque los romanos habían venido, los romanos habían conquistado, entonces los romanos querían cobrar impuestos, pero como no conocían a la gente, no conocían quién trabajaba en qué, entonces contrataban a una persona de ahí, a un local, y ellos eran los responsables de recoger los impuestos de sus propios coterráneos, de su propia gente, de sus vecinos, de sus amigos. Y Roma les decía, esta es la cantidad de impuestos que queremos recibir en esta ciudad, en Jericó. Ahora, si tú recibes más que eso, tú te puedes quedar con eso. Y ese es un buen negocio. Y nosotros vamos a traer a nuestro ejército para que ellos te ayuden a obligar a la gente a que pague. Entonces, lo que tú quieras que la gente te pague, eso te tienen que pagar. Y lo que encontramos en ese tiempo y el amor al dinero hacía que muchos israelitas tomaran esa posición, pero tenían que dejar todo atrás porque su propio pueblo los odiaba. Y sabemos por la escritura que Zaqueo era jefe de los recaudadores. No estaba solamente sobre una área pequeña, sino que él tenía un área grande a su cargo y tenía otros recaudadores de impuestos también que le reportaban a él. Y era muy rico y también era muy odiado por todos en Jericó. Entonces, cuando Zaqueo trata de meterse entre la multitud empujando a la gente, claro, nadie lo dejaban pasar. No sabemos por qué quería ver a Jesús, estaba curioso, quizás porque quizás había escuchado que Jesús tenía entre sus 12 a un recaudador de impuestos, que era Mateo. Pero no sabemos realmente por qué, pero sabemos que Zaqueo estaba curioso, quería saber quién era Jesús y no se pudo meter en la multitud y se dio cuenta que la multitud se iba moviendo, entonces él, sabiendo hacia dónde se dirigían, entonces corre, se adelanta y se planta ahí esperando que va a poder ver a Jesús. Y entonces se sube al árbol, ve un árbol y se sube, porque tengo la mejor vista, porque Jesús va a pasar justo por aquí, justo debajo de mí, y no voy a tener a nadie enfrente a mí, no me tengo que preocupar por nadie, y voy a ser capaz de ver a Jesús. Quizás Él va a hacer un milagro justo aquí enfrente mío, y voy a estar en primera fila para verlo. Y Jesús pasa, y de repente Jesús pasa por donde está
Saqueo y dice, y para, y mira hacia arriba. Y tú sabes qué pasa cuando Jesús se detuvo. Todo el mundo se detuvo. Y todo el mundo miró hacia arriba. Y todo el mundo ve a Saqueo allá arriba. Allí al pie del árbol estaba Jesús y le dijo, en ese momento, yo creo que en ese momento hay un silencio total. Yo creo que todo el mundo dejó de hablar y todo el mundo sonrió y todo el mundo pensó, bueno, finalmente, él le va a pasar lo que realmente merece, va a recibir su merecido y Jesús le va a decir lo que ya nosotros sabemos, que él es un traidor, que le ha dado la espalda a su nación, que no es uno de nosotros, va a recibir su merecido, pero nadie estaba preparado para lo que sucedió. Nadie esperaba que Jesús iba a decir lo que dijo. Y nadie leyendo la escritura esperaría leer lo que Jesús hizo. Él mira hacia arriba y dice, Saqueo. Ahora la gente está pensando, Jesús sabe quién es Saqueo. Y lo primero que le va a decir es condenación. Y Jesús le dice, Saqueo, baja, voy a su casa hoy. Esta es la única ocasión donde Jesús se invitó a sí mismo a la casa. En el lenguaje original significa que voy a pasar la noche en tu casa. Imagínense lo que los discípulos estaban diciendo. Los discípulos estaban diciendo, un momento. Nosotros estamos pasando por Jericó. Por Jericó. Jesús, vamos pasando por Jericó. Vamos pasando por Jericó. A lo mejor los discípulos de pronto están empujando los que vamos pasando y Jesús dice, no, cambio de planes, vamos a pasar la noche donde Saqueo. Y la Biblia dice que toda la gente empezaron en contra de Jesús, empezaron a hablar en contra de Jesús. Primero estaban hablando en contra de Saqueo y luego ahora están hablando en contra de Jesús. Dijo, ¿qué está haciendo? Ahora es amigo de pecadores. ¿Por qué va a pasar la noche ahí? No sé, la gente estaba diciendo, ¿qué? ¿Por qué estás haciendo eso? Yo llegué aquí temprano y yo cogí mi puesto aquí, esperando y deseando que quizás Jesús se iba a dirigir a mí. Pero va para la casa de Saqueo. ¿En serio? Ahora eres amigo de quién. Y los religiosos estaban diciendo, este es un pecador, es un traidor. ¿Y vas para su casa? Y esta es la pregunta que tengo para ustedes. Así que leo la historia y leí la historia. Me pregunto a mí mismo, ¿por qué esta historia en la Biblia? ¿Por qué está? ¿Por qué está ahí en la Biblia esta historia? No es un gran milagro, no es como el ciego que él sanó. Es simplemente que Jesús va y se va a la casa de Saqueo. Entonces, ¿por qué esta historia aquí? Es como, uno se pregunta como que no tiene sentido, o sea, no es una cosa espectacular. Y además es opuesto a lo que todo el mundo estaba esperando. Porque Dios la puso allí. Todo lo que Jesús hace es por un propósito. ¿Cuál es el propósito de que esta historia esté aquí? Y una respuesta que yo encuentro a esto es que Jesús estaba en muy pocos días iba a ser crucificado, donde iba a morir por nuestra salvación. Y en estos momentos finales de su ministerio, Jesús nos está dando una imagen otra vez de lo que es la salvación. Nos está diciendo por qué vino, para que no perdiéramos el punto. Entonces esta es una historia de gracia. Es como una imagen de la gracia de Dios. En esta historia, Él nos da
como una imagen de la gracia de Dios. Y si tú creciste en la iglesia, tú sabes que tenemos muchas decisiones, muchas descripciones de qué es la gracia. Hay muchas definiciones de lo que es la gracia. Mi favorita es que gracia es el favor de Dios que no merecemos. Es el amor de Dios que no merecemos. La gracia de Dios es todo aquello que recibimos cuando no merecemos nada. Y es las riquezas de Dios que costó mucho y que es ofrecida a nosotros. Y por eso pienso que Jesús paró ahí, porque creo que Zaqueo es la última persona que alguien hubiera pensado que merecía la gracia. Es la última persona que yo hubiera pensado que Dios iba a mostrar favor. Hay muchas personas ahí esperando para que Jesús pasara, que merecen el amor de Dios, que aman a Dios, que le han servido de manera fiel, que han comprometido su vida en el ministerio, pero Jesús no para ahí. Estás en una ciudad grandísima y Él no va a la casa con el alcalde o el jefe de la ciudad. La última persona que uno se espera que Jesús va a pasar la noche es Zaqueo. Y esta es una imagen de lo que es la gracia. De hecho, en el capítulo 18 de Lucas encontramos una historia también, es del joven rico. Y vemos, no la del joven rico, es la historia de cuando hay dos personas orando. La parábola del fariseo y el publicano. Entonces hay un fariseo que ha seguido todas las reglas de la ley y hay un publicano. Y los dos fueron a orar, dice la Biblia, en el capítulo 18, versículo 9. Y cuando el fariseo empieza a orar, dice, en el versículo 11, dice, el fariseo se puso de pie y dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo leo la Biblia, yo ayuno, yo doy ofrendas. Y Jesús dijo, cuando el recaudador de impuestos oró, él dijo, y él sabía que era pecador y ni siquiera levantó su cara a los ojos, al cielo. Y dijo, Dios, ten piedad de mi pecador. Y Jesús pregunta, ¿quién de los dos piensa usted que fue justificado? Bueno, el fariseo, obviamente, porque él es un buen hombre y es justo, sigue la ley. Y Jesús dijo, no. Porque la salvación no viene como consecuencia de lo que tú haces, sino consecuencia de lo que Dios ha hecho por ti. Eres salvado por gracia a través de la fe. Y significa que tú sabes por qué eres cristiano, porque Dios decidió ofrecerte salvación, no porque tú la merecías. Tenemos la tendencia de volvernos como la gente que no son cristianos. Nosotros fallamos y no entendemos la importancia y la gravedad de la gracia y pensamos que no la necesitamos una vez somos cristianos. Y la gente estaba diciendo, ¿por qué va a la casa de Zaqueo? Él no lo merece. Y lo que realmente estaban diciendo es, yo sí lo merezco. Nosotros lo merecemos.
Y tenemos nosotros en el día de hoy en la iglesia de decir lo mismo, de pensar lo mismo. Aquella gente, esa gente, esos pecadores, ellos no merecen, pero nosotros sí merecemos. Y lo que Jesús está diciendo es, todos somos salvos por gracia. Y la gracia requiere, demanda una respuesta. Y Zaquías dio esa respuesta. Zaqueo sabía que él no merecía la salvación, que él no merecía que Jesús visitara su casa. Y esta es una imagen de la gracia de Dios. El hombre del que se habían burlado, Jesús viene y él baja del árbol. Y este amor inmerecido abre el corazón de Zaqueo al mensaje de Cristo. Y él fue capaz de decir, Señor, voy a dar la mitad de lo que tengo. La razón por la cual Jesús dice que la salvación ha venido a tu casa no es porque Zaqueo dijo que iba a dar la mitad de sus posesiones. Pasó un tiempo entre la llamada de Zaqueo y hasta que Zaqueo toma la decisión de decir eso. Porque ellos ya estaban pasando tiempo juntos, fueron a la casa y empezaron a hablar y Jesús se portó como un verdadero amigo y le empezó a preguntar, dime de tu vida. ¿De dónde eres? ¿Cómo terminaste aquí? ¿Cómo terminaste siendo un recaudador de impuestos? ¿Cómo te ha funcionado eso? ¿Sí te ha ido como esperabas que te iba a ir? ¿Estás bien en tu vida o alguna vez estás decepcionado de la vida? Jesús se encontró con Zaqueo en ese momento de la vida en el que Zaqueo estaba. Y en su y Zaqueo entendió que él era pecador. Él sabía que estaba siendo un recipiente de la gracia de Dios. Nadie le había mostrado la gracia que Jesús le estaba mostrando. Y lo que lleva a Jesús a decir que la salvación ha venido a esta casa. ¿Por qué? Por la respuesta de Zaquías. Él respondió a la salvación que Jesús le estaba ofreciendo. Somos salvados por gracia, no por ni cosa que nosotros hagamos. Zaqueo aceptó el regalo de la salvación. Él sabe que él no merece. Él no merece ser salvo. Y él reconoce que yo no debería estar aquí. Jesús no debería estar en mi casa. Y él se voltea y deja sus pecados y él confiesa con su boca, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Zaqueo dice, Señor, he encontrado algo mejor que cualquier cosa en mi vida y eso lo entrego a ti. Cuando es confrontado con la gracia, su respuesta fue abrazar, recibir esa gracia y confiar en Jesús. La gracia de Dios siempre requiere una respuesta. La razón por la cual Zaquías pudo devolver ese dinero es porque él entendió la gracia que estaba recibiendo. Nunca él había sido amado como era en ese momento. Para muchos de nosotros hemos olvidado que somos salvados por gracia. Nosotros no ganamos la salvación. Muchas veces la gente me pregunta, pastor, si Dios es tan amoroso, ¿por qué Él envía a la gente al infierno? Pero la pregunta realmente es, ¿por qué Dios permitiría a que ninguno entrara al cielo? Todos estamos en estado de pecado, estamos separados de Dios y la paga del pecado es muerte. Todos somos como Zaqueo, solamente somos puros y justos de boca para afuera en el exterior. Pero la Biblia dice que nosotros todos somos pecadores. No podemos hacer ni una sola cosa para ganar la salvación. Nosotros tenemos que reconocer que no hay
cosa alguna que podamos hacer para ganar la salvación. En tu gracia, Señor, tú has escogido perdonarnos y yo confieso mis pecados. Tú has escogido darme vida eterna y restaurar esa relación que estaba rota. Y Zaqueo llegó a esa conclusión y eso es lo que él hace. Y yo creo que Jesús dice que la salvación ha llegado a esta casa. Él lo que está diciendo es, Jesús está diciendo, y la salvación puede venir a tu casa también. Porque hay muchos de ustedes que están aquí y ustedes están confiando en otra cosa que no sea Jesús. Muchos han ido a la iglesia durante muchos años y creen que van a ir al cielo porque han venido a la iglesia. Algunos de ustedes creen que lo merecen. Bueno, no soy perfecto, pero soy bueno. Soy una buena persona. En el 2005, la revista Newsweek hizo una encuesta y preguntó, ¿puede una persona que es buena, una buena persona, puede alcanzar la salvación? Y también yo les puedo preguntar eso a ustedes. ¿Puede una persona que es buena, que no es de tu fe religiosa, puede ir al cielo y alcanzar salvación? 78% de las personas dijeron, claro, sí, pueden ir. Lo interesante es que de esas personas que dijeron que sí, dijeron que eran cristianos, 68% eran cristianos. Entonces, lo que vemos de esta encuesta es que la mayoría de personas que se llaman a sí mismos cristianos creen que una persona por ser buena puede ir al cielo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Tú no puedes alcanzar salvación. No hay nada que tú puedas hacer. La única forma de salvación es por gracia. Si soy salvo, Él me ofreció salvación. Yo no lo hice. Y por fe en lo que Él hizo. No porque soy bueno, no porque vivo una vida buena. Solamente por fe. Y Jesús le está diciendo a Zaqueo, tu pureza es superficial. Acéptame como tu Salvador. Si dejas a ir de todo eso que confías y confías en mí para salvación, a través de la gracia, por fe, vas a ser salvo. Y puedo decirlo de esta forma. Nunca olvides que tu vida es un completo desastre, que la única cosa que puede suceder en tu vida requirió que Dios dejara el cielo, se volviera hombre y muriera por ti, para que tu vida pudiera ser arreglada. No hay otra forma, no hay otra forma. Y la historia de Zaqueo es nuestra historia. Y nosotros debemos abrazar y recibir esa gracia, esa vida eterna, ese regalo de vida eterna. Y recibirlo a Él como nuestro Salvador. Vamos a orar. Señor, en este lugar y aquellos que nos están viendo, Señor, yo creo que Dios nos está diciendo que la salvación puede venir a tu casa en este día. Si tú das tu vida a Cristo. Quizás tú crees que vas a ir al cielo porque te has portado bien, porque te bautizaste, pero la única forma es a través de fe en Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. No hay camino al cielo o al Padre si no es por mí. Y hoy Él te está dando una oportunidad para recibir la salvación. Puedes orar una oración sencilla. Señor, te doy mi vida, reconozco que soy pecador, acepto tu salvación, yo sé que soy pecador y yo creo que tú moriste, resucitaste, Señor, por mis pecados. Quiero que mediten en esto y
Si ustedes necesitan, quieren que alguien ore por ustedes, pueden mandarme un correo a pastor@southcliff.com. Pueden venir aquí a hablar con cualquiera de nosotros y estamos dispuestos a ayudarlos a entender la salvación. Señor, yo oro que si alguien que ha escuchado este mensaje el día de hoy ha respondido al llamado de tu Espíritu Santo en su corazón y ha confesado sus pecados y pedido perdón, y han confesado que tú eres Señor y Salvador, que viniste, viviste y moriste y te resucitaste, Señor. Yo te pido que traiga salvación a su corazón. Gracias, Señor, porque tú has hecho. Yo te pido, Señor, que les des la valentía, Señor, para tomar el siguiente paso, para que ellos puedan vivir en esa vida a la que tú les has llamado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estoy muy contento de que han venido.